El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México. Surgió en la década de 1930, en el estado de Tamaulipas, inicialmente dedicado al contrabando, pero con el tiempo se transformó en una estructura del narcotráfico internacional. Su poder creció enormemente bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, quien militarizó al grupo al crear su brazo armado, los Zetas, antiguos militares de élite que más tarde se separarían para formar su propio cártel. El Cártel del Golfo controla rutas estratégicas en el noreste de México, especialmente en Matamoros, Reynosa y Río Bravo, zonas clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además del narcotráfico, el cartel se dedica a la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos y el tráfico de migrantes. En los últimos años, el grupo se ha fragmentado en varias facciones rivales como los Ciclones, los Escorpiones y los Metros, que disputan el control de las plazas. A pesar de sus divisiones, el Cártel del Golfo sigue siendo una de las organizaciones criminales más influyentes del país, temida por su estructura violenta y su poder económico. Este cartel se fundó hace más de medio siglo en Tamaulipas. Este grupo comenzó moviendo contrabando, pero pronto se transformó en una maquinaria criminal internacional. Bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, el Cártel del Golfo alcanzó su máximo poder, creando su propio ejército, los Zetas, exmilitares de élite que sembraron terror en todo el país. Aunque hoy su estructura está fragmentada, con células como los Ciclones, los Escorpiones y los Metros, el Golfo sigue dominando las rutas del narcotráfico en la frontera con Estados Unidos. A pesar de los golpes del gobierno y las traiciones internas, el nombre del Cártel del Golfo continúa siendo sinónimo de poder, violencia y control. Pero el poder siempre tiene un precio. Para mantener su dominio, Osiel reclutó a exmilitares altamente entrenados. Así nacieron los Zetas, su brazo armado, encargados de eliminar a los enemigos y proteger los cargamentos. Durante años, nada ni nadie se atrevía a desafiar al Golfo. Policías, empresarios y hasta políticos. Todos sabían que el verdadero poder en Tamaulipas no vestía uniforme, sino que operaba desde la oscuridad. Sin embargo, la ambición lo cambió todo. Los Zetas, cansados de ser subordinados, rompieron con el Cártel del Golfo. Aquella traición desató una guerra brutal, una ola de sangre que marcó para siempre la historia del narcotráfico en México. Desde ese momento, el Golfo nunca volvió a ser el mismo. Se fragmentó en facciones que lucharon entre sí, dejando a Tamaulipas convertido en un campo de batalla. Tras años de guerras internas y traiciones, el Cártel del Golfo quedó debilitado. Los viejos capos estaban muertos, presos, o simplemente desaparecidos. Pero el legado del Golfo no se extinguió. Desde las ruinas del viejo imperio surgieron nuevos nombres, jóvenes, violentos y ambiciosos. José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como El Contador, sobrino de Osiel, tomó el control de lo que quedaba de la organización. Bajo su mando, el cártel buscó recuperar el poder perdido, reconstruyendo sus redes en Matamoros, Reynosa y Río Bravo. Junto a él apareció José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, líder de la facción conocida como Los Escorpiones, temida por su disciplina militar y su brutalidad. Estas nuevas generaciones mantuvieron vivas las rutas del Golfo, el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el control de migrantes en la frontera. Pero también trajeron consigo una nueva forma de violencia, más discreta, más calculada y más peligrosa que nunca, porque aunque el nombre del Cártel del Golfo ya no resuena con la fuerza de antes, su presencia sigue ahí, silenciosa, controlando territorios enteros donde el miedo manda y la ley no entra. Hoy, el Cártel del Golfo ya no es el mismo monstruo que dominó México en los años dorados del narcotráfico, pero su sombra aún recorre las calles de Tamaulipas. Cada rincón, cada carretera y cada puerto lleva las marcas de una historia escrita con sangre y ambición. Aunque muchos de sus líderes han caído, el poder del Golfo no ha desaparecido, solo se ha transformado. Detrás de los rostros nuevos persiste el mismo objetivo: controlar, intimidar y sobrevivir. Y mientras el gobierno celebra capturas y golpes al crimen, en la frontera siguen moviéndose cargamentos, armas y dinero, como si nada hubiera cambiado, porque el Cártel del Golfo no es solo una organización criminal, es un símbolo del poder oculto que habita en México. Un poder que no se ve pero que todos sienten. Para entender al Cártel del Golfo hay que mirar más allá de la violencia. Este grupo no solo fue una organización criminal, fue una red que tejió sus raíces en lo más profundo del sistema mexicano. Desde políticos y policías hasta empresarios, muchos terminaron atrapados en sus redes de corrupción y dinero. El Golfo no gobernaba solo con balas, también con influencia. Durante años controlaron puertos, aduanas y pasos fronterizos, convirtiendo el tráfico de drogas en una industria millonaria. Desde Tamaulipas,
Su poder se extendió por Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y parte de Coahuila, creando un corredor de operaciones hacia Estados Unidos. Cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína cruzaban la frontera bajo su mando. Pero no solo eso, también dominaban el tráfico de migrantes, el cobro de piso y el robo de combustible, diversificando su imperio. Con el paso del tiempo, la unión se quebró. Las facciones internas, los metros, los ciclones, los rojos y los escorpiones comenzaron a pelear entre sí. Cada grupo buscaba controlar su propia plaza, generando una guerra sin fin en Tamaulipas. Ciudades como Reynosa, Matamoros y Río Bravo se convirtieron en zonas de fuego constante, donde la población vivía atrapada entre los enfrentamientos. Estas divisiones debilitaron la estructura central, pero al mismo tiempo hicieron al cártel más impredecible. Sin una sola cabeza, es más difícil de destruir. Hoy, el Cártel del Golfo sobrevive gracias a una nueva generación de líderes, más jóvenes, más fríos y mucho más discretos. Figuras como El Contador, La Quena o El Pajarito mantienen viva la organización bajo un perfil bajo, evitando los errores del pasado. No buscan protagonismo, buscan control. Operan con estrategias modernas, usan redes sociales, criptomonedas y contactos en ambos lados de la frontera. Su violencia es selectiva, pero devastadora. Golpean donde duele, sin hacer ruido. Porque para el Golfo el poder no está en ser visto, sino en ser temido. Aunque el gobierno mexicano ha anunciado una y otra vez su caída, el Cártel del Golfo sigue ahí, adaptándose, mutando, sobreviviendo. En Tamaulipas muchos dicen que su control nunca desapareció, solo cambió de rostro. Y es que el Golfo no es solo una historia del pasado, es una herida abierta que sigue sangrando en la frontera. Una organización que aprendió a sobrevivir entre el caos, que domina el silencio y el miedo. Y mientras existan rutas, corrupción y dinero fácil, el nombre del Cártel del Golfo seguirá resonando en las sombras del norte de México. Aquí tienes algunas imágenes relevantes de líderes del Cártel del Golfo en México y de las facciones armadas asociadas a ese grupo criminal. Osiel Cárdenas Guillén fue uno de los líderes históricos del Cártel del Golfo. Su captura marcó un antes y un después en la organización. Su control y vínculo con el brazo armado del grupo ayudó a militarizar la estructura. José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, identificado como líder actual del Cártel del Golfo desde aproximadamente 2015, es señalado por autoridades como responsable de operaciones clave del cártel. José Alberto García Vilano, alias La Quena, Ciclón 19, considerado segundo al mando del Cártel del Golfo, jefe de la facción conocida como Los Escorpiones, que opera en las zonas fronterizas. Facciones armadas Los Escorpiones. Es una de las células armadas que responden al Cártel del Golfo, con alto perfil de violencia en la frontera de Tamaulipas. Su estructura y modus operandi están al servicio del cártel para mantener control territorial y rutas de tráfico. Los Metros, otra de las principales facciones del Cártel del Golfo, operando en la zona de Reynosa. Su existencia y agresividad marcan la fragmentación del cártel en varios brazos armados. El Cártel del Golfo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano. Un imperio que nació en la frontera y que aún hoy sigue proyectando su sombra sobre todo un país. Su historia nos recuerda que el poder tiene un precio y que en el mundo del crimen nadie reina para siempre. Pero mientras haya silencio, miedo y ambición, el nombre del Cártel del Golfo seguirá vivo en las calles del norte. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque pronto volveremos con más historias reales del mundo del narco en México.